En mi cumpleaños número 29, mis padres organizaron una fiesta solo para mi hermana, como si yo no existiera. Esa noche, mientras ellos brindaban por sus logros falsos, yo encontré las cartas de amor que ella le escribía a mi prometido a mis espaldas. Y en ese instante, juré que su felicidad perfecta se convertiría en cenizas, empezando por quemar la mía propia si era necesario. El sol de Madrid se filtraba a través de las persianas de mi apartamento en Malasaña, un barrio que siempre me había parecido un refugio caótico y vivo, pero esa mañana de julio se sentía como una burla. Hacía calor, el tipo de calor pegajoso que te hace sudar solo con pensarlo, y yo estaba de pie frente al espejo del baño, ajustándome la corbata que había comprado especialmente para la ocasión. Mi cumpleaños. 29 años. La edad en la que, según mi madre, una mujer debería tenerlo todo resuelto, un marido estable, un trabajo que impresione en las cenas familiares y, por supuesto, la bendición de ser la favorita de la casa. Pero en mi familia, nunca lo había sido. Desde niña, mi hermana mayor, Elena, había sido la estrella. Rubia, de ojos azules heredados de no sé qué abuelo perdido en las ramas genealógicas, con esa sonrisa que desarmaba a cualquiera. Yo, en cambio, era la morena de ojos oscuros, la que estudiaba Derecho en la Complutense mientras ella posaba para campañas de moda en Milán. Elena es el sol, solía decir mi padre, con esa voz ronca de fumador empedernido. Tú eres. Bueno, la luna. Necesaria, pero invisible. Reía como si fuera un chiste, pero cada palabra se me clavaba como un cuchillo oxidado. Llegué a la casa familiar en La Moraleja con el corazón latiéndome en la garganta. El taxi me dejó frente a la verja de hierro forjado, esa que mi padre había instalado cuando vendió su primera empresa de importaciones textiles. La casa era un monstruo de 3 pisos, con jardín impecable y piscina que brillaba bajo el sol como un espejo traicionero. Aparqué mi viejo Seat Ibiza al lado de los BMW relucientes de mis padres y el Porsche de Elena, que acababa de regresar de su gira europea. Bajé del coche con una botella de Rioja en la mano, mi regalo humilde para la cena que supuestamente era en mi honor. La puerta se abrió antes de que tocara el timbre. Mi madre, con su melena teñida de rubio platino y un vestido de Zara que imitaba a Dior, me abrazó con esa efusividad falsa que reservaba para las visitas. Cariño, ¿llegas justo a tiempo? Pasa, pasa, que Elena está contando lo de su último desfile en París. Ni una mención a mi edad, ni un feliz cumpleaños susurrado. Solo el eco de risas desde el salón. Entré y allí estaba todo, la mesa puesta con porcelana fina, velas aromáticas de vainilla, y en el centro, una tarta de 3 pisos decorada con rosas de azúcar. Pero no era para mí. La inscripción en glaseado lo decía claro: felicidades, Elena, por tus 32 años de gloria. Mi estómago se revolvió. ¿32? Su cumpleaños había sido en mayo. ¿Qué demonios era esto? ¡Sorpresa!, gritó mi padre desde el sofá de cuero, levantando una copa de cava. Elena estaba a su lado, radiante en un vestido rojo que acentuaba sus curvas perfectas, con mi prometido, Javier, sentado demasiado cerca, su mano rozando la de ella bajo la mesa. Javier, el hombre con el que había planeado una vida en un piso con vistas al retiro. El que me había pedido matrimonio en la playa de la Costa Brava el verano pasado. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, y en ese vistazo vi la culpa, pero también algo peor: indiferencia. ¿Qué? ¿Qué pasa aquí?, balbuceé, la botella de vino temblando en mi mano. Mi madre se acercó, revoloteando como una mariposa nerviosa. ¡Ay, Lucía, no dramatices! Elena tuvo un año tan duro con lo de la agencia de modelos. Pensamos que merecía una celebración extra.
Tú entiendes, ¿verdad? Tú siempre has sido la fuerte. Fuerte. Esa palabra que usaban para excusar que yo cargara con todo, las facturas de la casa cuando su negocio flaqueaba, las visitas al hospital cuando mi abuela enfermó, las noches en vela ayudando a Elena con sus crisis creativas que no eran más que resacas de fiestas en Ibiza. Me senté, o más bien me hundí en la silla, mientras ellos seguían charlando. Historias de desfiles, de contratos millonarios, de cómo Javier había colaborado en un proyecto fotográfico con Elena en Barcelona. Cada palabra era una puñalada. Bebí cava hasta que el mundo se tiñó de burbujas, y cuando llegó el momento de los regalos, mi padre le entregó a Elena un sobre con acciones de la empresa familiar. Para que sigas brillando, hija. Nada para mí. Ni una tarjeta. Salí al jardín a fumar un cigarrillo que no solía fumar, el humo picándome en los ojos como lágrimas contenidas. Javier me siguió, como si eso borrara lo obvio. Lucía, no es lo que piensas. Solo familia, ¿sabes? Lo miré, su cara angulosa iluminada por las luces del porche, y vi las mentiras en las arrugas prematuras alrededor de sus ojos. ¿Familia? ¿O es que ya no soy suficiente para ti? Él suspiró, ese suspiro de hombre cansado de explicaciones. Elena es diferente. Me hace sentir vivo. Tú eres tan predecible. Predecible. La palabra se me quedó grabada mientras volvía adentro y fingía risas por el resto de la noche. Cuando todos se fueron a dormir, yo me escabullí al estudio de mi padre, ese santuario de libros de contabilidad y botellas de whisky escocés. Busqué refugio en los cajones, en los secretos que siempre supe que guardaban. Y allí, entre facturas amarillentas, encontré el primer indicio, una pila de cartas perfumadas, con la letra cursiva de Elena. Cartas a Javier. Mi amor, cada noche sueño con tu piel contra la mía. Lucía no lo entenderá nunca, pero nosotros somos el fuego que ella no puede encender. El mundo se derrumbó en ese momento. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras leía, página tras página, cómo mi hermana había seducido a mi prometido durante meses. Cómo planeaban huir juntos a Valencia, con el dinero que mi padre le daría a ella. Cómo se reían de mí en privado, llamándome la sombra gris. Apagué el cigarrillo en el suelo de madera noble y juré, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, esto no quedaría así. Ellos habían robado mi vida. Yo les robaría la suya. Paso a paso, sin piedad. Al amanecer, salí de la casa con la cabeza alta, pero por dentro ardía una furia que no reconocía. Llamé a un taxi y me dirigí al centro, a mi despacho en el bufete de abogados donde trabajaba como junior. Ese día, pedí la tarde libre por asuntos personales. En realidad, pasé horas en una cafetería de la Gran Vía, garabateando en una libreta nombres, fechas, cuentas bancarias. Elena dependía de la empresa de mi padre para sus ingresos. Javier era el fotógrafo freelance que ella contrataba para sus campañas. Y mis padres. Ellos eran el pegamento que lo sostenía todo, ciegos por favoritismo. El primer paso fue sutil. Llamé a un viejo compañero de la universidad, Marcos, un jeque ético que ahora trabajaba en ciberseguridad para bancos. Necesito información, le dije por teléfono, mi voz ronca por el insomnio. Sobre transferencias bancarias de Importex SL. Discreto. Marcos dudó, pero la promesa de un favor futuro lo convenció. 2 días después, tenía un informe. Elena había desviado fondos de la empresa para pagar deudas de juego en casinos de Marbella. Cientos de miles de euros. Mi padre lo sabía, o al menos lo sospechaba, pero lo encubría por amor filial. La semilla de la venganza germinó esa noche, mientras caminaba por las calles empedradas de Malasaña.
El aire olía a churros y a jazmín de los balcones. Pero yo solo veía rojo. Imaginé a Elena perdiendo su contrato con la agencia, a Javier arruinado sin clientes, a mis padres enfrentando la ruina financiera. No mataría a nadie, eso sería demasiado fácil, demasiado vulgar. No, mi venganza sería limpia, legal, pero devastadora. Como un veneno lento que corroe desde dentro. Semanas pasaron en una niebla de rutina fingida. Sonreía en las cenas familiares. Felicitaba a Elena por su nuevo novio, Javier. Por supuesto, presentado como un amigo. Pero por las noches, tejía mi re. Contraté a un detective privado, un tipo curtido de Sevilla llamado Ramón, que me envió fotos, Elena y Javier, en un hotel de lujo en Toledo, riendo mientras firmaban papeles de un préstamo con fondos de la empresa. Tenía pruebas. Suficientes para un escándalo que destrozaría la reputación de todos. El conflicto familiar estalló en una comida de domingo. Mi madre había cocinado paella. Esa arroz bomba teñido de azafrán que siempre había sido mi plato favorito. Pero ahora sabía a ceniza. Elena llegó tarde. Con un collar de perlas que reconocí al instante, el que mi abuela me había legado en su testamento. Robado por mi hermana bajo pretexto de cuidarlo. Te queda precioso. Mentí, mientras mi puño se cerraba bajo la mesa. Gracias, Lu. Mamá me lo dio ayer. Dijo que tú no lo usas mucho. Mi madre asintió, evitando mi mirada. Javier, sentado al otro lado, comía en silencio, su rodilla rozando la de Elena. Mi padre hablaba de negocios. De cómo la empresa crecía gracias a las conexiones de Elena en Europa. Fue entonces cuando solté la primera bomba. Papá, ¿has revisado las cuentas de Importex últimamente? Hay movimientos extraños. Transferencias a cuentas offshore en las Islas Caimán. El tenedor de mi padre se detuvo a medio camino de su boca. Elena palideció, su mano volando al collar. Lucía, ¿qué dices? Eso es ridículo. No es ridículo. Es un delito. Y tengo los extractos. Saqué mi teléfono y mostré una captura de pantalla. Borrosa pero incriminatoria. Silencio. Un silencio tan pesado que podía oír el tic-tac del reloj de pared. Mi padre carraspeó. Hablaremos de esto después, Lucía. No es el momento. Pero el daño estaba hecho. Elena me miró con odio puro, Javier con pánico. Y yo, por primera vez en años, sentí el poder. El poder de la verdad como arma. Esa noche, sola en mi apartamento, el peso de lo que había iniciado me aplastó. ¿Era esto justicia o solo rabia ciega? Lloré hasta que no quedó nada. Pero al secarme las lágrimas, supe que no había vuelta atrás. La venganza no era un juego, era una guerra. Y yo acababa de declarar la mía. Los días siguientes fueron un torbellino de tensiones contenidas, como el aire antes de una tormenta en la sierra de Guadarrama. Mi padre me llamó al día siguiente, su voz un gruñido bajo por teléfono. Ven a la oficina, Lucía. Ahora. La sede de Importex estaba en un polígono industrial al norte de Madrid. Un edificio anodino de hormigón con vistas a nada más que camiones y humo de fábricas. Aparqué y subí al tercer piso, donde el aire acondicionado zumbaba como un enjambre de abejas enfurecidas. Él estaba detrás de su escritorio de caoba, fumando un puro cubano que llenaba la habitación de humo acre. Siéntate, ordenó, sin preámbulos. Obedecí, mis manos entrelazadas para ocultar el temblor. Explícame eso de las cuentas. Y no me mientas, niña. Le conté todo, o al menos la versión editada había recibido un tip anónimo de un auditor externo. No mencioné a Marcos ni a Ramón. Mi padre escuchó, su cara enrojeciendo como el tomate de una ensalada valenciana. Elena es tu hermana. ¿Quieres destruirnos a todos por un error? ¿Un error? Papá, son cientos de miles.
Dinero de la empresa. Nuestro dinero. Él apagó el puro con furia. Chispas volando. Ella lo devolverá. Siempre lo hace. ¿Tú no entiendes lo que ha pasado en esta familia? Tu madre y yo. Hemos sacrificado mucho por vosotras. Sus ojos se humedecieron. Un raro atisbo de vulnerabilidad en el hombre que siempre había sido una roca. Por un momento, dudé. ¿Y si era verdad? ¿Y si Elena era la oveja negra que ellos protegían por amor ciego? Pero entonces recordé las cartas. El collar de mi abuela. La fiesta fantasma de mi cumpleaños. Sacrificios. Dices. ¿Cómo ignorar mi existencia? Él suspiró, pasándose la mano por la calva incipiente. Lucía. Desde que naciste, has sido la responsable. Elena. Ella es frágil. Perdió a su primer novio en un accidente de coche cuando tenía 16. Tú no lo recuerdas. Eras pequeña. Desde entonces, la mimamos. Es un error. Lo sé. Pero es familia. Familia. Esa palabra otra vez. Como un mentre tóxico. Salí de allí con una promesa a medias. Dame tiempo para investigarlo más. Pero en realidad, aceleré el plan. Llamé a Ramón, el detective, y le pedí que profundizara en el pasado de Elena. Busca deudas, amantes, cualquier cosa que huela a escándalo. 2 días después, llegó un sobre anónimo a mi puerta, fotos granuladas de Elena en un club de striptease en Barcelona. No como clienta, sino como algo más. Y un video borroso donde discutía con un prestamista, prometiendo el dinero de mi padre a cambio de silencio. El asco me revolvió las entrañas, pero también avivó el fuego. Elena no era solo una ladrona, era una adicta al riesgo, una bomba de tiempo que mis padres habían ignorado por años. Compartí las pruebas con mi jefe en el bufete, un abogado penalista curtido llamado Don Alberto, que olía a colonia barata y a victorias en los tribunales. Esto es grave, Lucía. Podrías denunciar por malversación. Pero si es familia. Lo interrumpí. Lo es. Y por eso duele más. Mientras tanto, Javier intentaba contactarme. Mensajes de WhatsApp, tenemos que hablar. No es lo que piensas. Bloqueé su número, pero no pude bloquear las imágenes que Ramón me envió, ellos dos en una playa de Cádiz, besándose al atardecer. Cada foto era un recordatorio de mi estupidez, de cómo había confiado en un hombre que me veía como un puerto seguro, no como un destino. La traición no era solo suya, era de todos ellos. Un complot silencioso para mantenerme en las sombras. La sociedad también empezó a murmurar. En las cenas con amigos comunes, ese círculo pretencioso de Malasaña, con galerías de arte y cócteles orgánicos, las miradas se desviaban. Oí que Elena y Javier están juntos, susurró una amiga en una terraza de la Plaza Mayor, el viento otoñal revolviendo las servilletas. Y tú. ¿Estás bien? Fingí una sonrisa. Mejor que nunca. Pero por dentro, la rabia se cosía a fuego lento. Esos mismos amigos que ahora chismorreaban habían aplaudido mi compromiso. Habían brindado por mi futuro. ¿Dónde estaba su lealtad? El primer golpe real lo di en una junta familiar forzada. Mi madre organizó una reconciliación en un restaurante de Chamberí, con vistas a la plaza de Olavide. Elena llegó con gafas de sol cubriendo ojeras. Javier a su lado como un perrito guardián. Mis padres presidían la mesa, tensos como cuerdas de guitarra. Hablemos como adultos, dijo mi madre, sirviendo vino tinto de La Rioja. Empecé suave. Elena, las deudas. Puedo ayudarte a pagarlas, pero necesitas parar. Ella se quitó las gafas, sus ojos azules inyectados en rojo. ¿Ayudarme? ¿Después de esparcir mentiras? Eres una envidiosa. Lucía, siempre lo has sido. Mamá y papá te quieren igual, pero tú nunca lo ves. Mi padre intervino. Basta. Elena,
Devuelve el dinero. Punto. Pero ella explotó. No, ese dinero es mío por derecho. Tú, Lucía, con tu carrera de abogada de pacotilla, ¿qué has hecho por esta familia? Yo traigo glamour, contactos. Javier lo sabe. Él asintió, torpe. Lucía, lo siento, pero Elena me necesita. El camarero pasó, ajeno al drama, y yo sentí la bilis subir. ¿Te necesita para qué? ¿Para fotos en la cama o para saquear la empresa? Él le resonó como un trueno. Elena me abofeteó, su anillo rasgándome la mejilla. Sangre tibia goteó en mi blusa blanca. Mis padres se levantaron, mi madre chillando: hijas, parad. Pero yo no lloré. Me limpié la sangre con una servilleta y me levanté. Esto no acaba aquí. Salí al frío de la noche, el sabor metálico en la boca mezclándose con el vino derramado. De vuelta en casa, el espejo me devolvió una imagen fracturada, la mejilla hinchada, los ojos hinchados de rabia contenida. Llamé a Marcos de nuevo. Necesito más. Hackea el email de Elena. Era ilegal. Lo sabía. Pero la línea entre justicia y venganza se había borrado. Los emails que llegaron eran dinamita, correspondencia con un amante en París. Promesas de dejar a Javier cuando consiga el divorcio de Lucía. Divorcio. Ni siquiera habíamos llegado a casarnos. Pero ella ya planeaba mi ruina. La desesperación me invadió esa noche. Caminé por las calles vacías. El neón de los bares parpadeando como promesas rotas. Valía la pena. Mis padres me habían criado para ser la buena, la que perdona. Pero el perdón era un lujo que no podía permitirme. La TUH símbolo 1 EAD en el perdón. El odio era mi combustible ahora. Y calculé, fríamente, si exponía todo. Elena iría a la cárcel por fraude. Javier perdería su carrera. Mis padres. Su reputación en los círculos empresariales de Madrid. Pero el twist vino sutil, como un susurro en la oscuridad. Un email anónimo llegó a mi bandeja: sé lo que planeas. Elena no es la única culpable. Pregunta por el accidente de 2005. Mi corazón se aceleró. El accidente de su novio. ¿Qué ocultaban? La curiosidad me carcomía como un ácido lento, pero la mantuve a raya mientras avanzaba en mi plan. Madrid en noviembre es una ciudad de contrastes. Lluvia fina que empapa los abrigos, pero luces navideñas prematuras que intentan fingir alegría. Yo me movía como un fantasma entre la gente, reuniendo piezas. Ramón, el detective, confirmó los emails. Elena había estado vendiendo secretos de Importex a competidores chinos. Un goteo constante de datos que explicaba por qué la empresa perdía contratos. Es ambiciosa, pero tonta, me dijo por teléfono, su acento andaluz arrastrando las eses. Quiere ser influencer, pero juega con fuego. Decidí golpear donde dolía más: el dinero. Presenté una demanda anónima ante la Audiencia Nacional, alegando malversación en Importex. Usé un alias, Sombra Gris, un guiño amargo a las cartas. Los abogados de la Fiscalía mordieron el anzuelo. Una auditoría federal estaba en marcha. Mi padre me llamó histérico esa tarde. Lucía, esto es una pesadilla. La policía en la oficina, preguntando por transferencias. ¿Tú sabes algo? Fingí sorpresa. Papá, yo solo quiero lo mejor para la familia. Elena, por su parte, se desmoronó. Me mandó mensajes furiosos: maldita traidora. Te arrepentirás. Luego, súplicas: hermana, ayúdame. Javier me dejó. Dice que no puede con esto. Reí sola en mi cocina. Un sonido hueco que rebotó en las paredes desnudas. Javier la había dejado. Karma. O al menos el comienzo. Pero la H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN, el remordimiento, empezó a filtrarse. ¿Era yo la monstrua ahora? Por las noches.
Soñaba con la infancia, Elena y yo construyendo castillos de arena en la playa de Sotogrande. Riendo hasta que el sol se ponía. ¿Dónde había ido esa hermana? El email anónimo me obsesionaba. Busqué en archivos viejos, en el sótano de la casa familiar durante una visita de apoyo. Mi madre me dejó sola allí, entre cajas polvorientas y recuerdos mohosos. Encontré el recorte de periódico Accidente fatal en la A3, joven modelo muere en choque ebrio. El novio de Elena, Pablo, un hijo de banqueros. Pero el artículo mencionaba un testigo, otro vehículo implicado. Huyó. Ningún nombre. Corrí a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Páginas amarillentas bajo luces fluorescentes. Nada más. Entonces, llamé a Marcos. ¿A qué archivos policiales de 2005? Accidente en Madrid. A -3. Lo que vino después me dejó sin aliento. Un informe borrado, el coche que huyó era un Mercedes registrado a nombre de mi padre. Conductor Antonio Lucero. Ebrio al volante. Mi padre. El accidente no había sido culpa de Pablo. Mi padre lo había causado. Y Elena lo sabía. Por eso el favoritismo, culpa. No amor. Elena cubría el secreto a cambio de mimos. De dinero. Todo encajaba. La traición era más profunda. Un pozo sin fondo de mentiras familiares. Confronté a mi padre esa misma noche, en su estudio. Él estaba bebiendo solo. Una botella de brandy medio vacía. Papá, el accidente. Pablo. Fuiste tú. Su copa se estrelló contra el suelo, cristal astillándose como su compostura. Cállate. Fue un error. Lluvia. Whisky. Él zigzagueaba. Elena lo supo. Juró silencio. A cambio, la protegí. ¿Entiendes? La salvé de la vergüenza. Lágrimas corrían por su cara arrugada. Tú eras pequeña. No queríamos que supieras. Eres la fuerte, Lucía. La que mantiene unido esto. Fuerte. Otra vez. Pero ahora veía la verdad, yo era el chivo expiatorio, la que cargaba culpas ajenas. Protegiste a Elena, pero me destruiste a mí. Salí tambaleándome, el frío de la noche mordiéndome la piel. La pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweber, la ira, se mezclaba con una tristeza abrumadora. Mi familia no era disfuncional, era podrida hasta el núcleo. Elena me buscó al día siguiente, en un café de sol, rodeados de turistas con cámaras. Estaba demacrada, el maquillaje cubriendo moretones de insomnio. Sé que lo descubriste. Papá me lo contó. Por favor, no lo digas. Mamá no lo soporta. Sus ojos, por primera vez, mostraban miedo real, no la arrogancia de siempre. Dudé. Podía parar, ser la hermana misericordiosa. Pero entonces vi el collar de mi abuela en su cuello, y recordé mi cumpleaños robado. Demasiado tarde. La auditoría sigue. Y la verdad sale a la luz. Ella se quebró allí, sollozando sobre la mesa de mármol. No quería hacerte daño, Javier. Fue un error. Y el dinero, para pagar deudas de Pablo. Él me dejó tarjetas de crédito, apuestas. Pablo. El fantasma que lo explicaba todo. Por un momento, la vi no como villana, sino como una mujer rota, igual que yo. Pero el odio era más fuerte. Errores tienen consecuencias, Elena. Aprende. La sociedad se enteró pronto. Artículos en El País, escándalo en empresa textil madrileña, sospechas de fraude familiar. Las acciones de Importex cayeron un 40%. Mi padre dimitió. Mi madre se recluyó en la casa, tomando pastillas para dormir. Javier desapareció. Rumores de que se había ido a Lisboa con otra modelo. Y yo. Yo me convertí en la paria. Amigos me evitaban. Colegas susurraban en el bufete. Lucía la delatora.
La dan de símbolo 1F1 el honor que tanto valoraba en nuestra cultura española. Mi honor estaba manchado. Pero la Toantín, el cálculo, me mantenía en pie. Planeé el clímax, una reunión familiar en la casa, para cerrar heridas. Invité a un periodista de El Mundo, disfrazado de amigo de la familia. Sería el detonante final. Esa noche, bajo la lluvia torrencial que azotaba Madrid, la casa parecía un mausoleo. Todos presentes, mis padres hundidos en el sofá, Elena con ojos rojos, yo de pie como juez. Hoy termina todo, anuncié. Saqué el informe del accidente, las transferencias, las fotos. Somos una familia de mentirosos. Pero yo elijo la verdad. Elena gritó. No, por favor. Mi padre se levantó, tambaleante. Lucía, basta. Te daré la empresa, todo. Solo para. Pero era tarde. El periodista, desde las sombras, grababa. Mañana, el mundo sabría. La TU y símbolo 1EC7TV símbolo 1ECDNG. La desesperación me golpeó entonces. ¿Había ganado? ¿O solo destruido lo poco que quedaba? La mañana siguiente amaneció gris, con esa niebla madrileña que se pega a la piel como un sudario. El artículo salió a las 8 en punto. La familia Lucero, fraude. Secretos y un accidente oculto. Fotos granuladas de la casa. De Elena saliendo con maletas. De mi padre escoltado por policía. Madrid, esa ciudad de chismes veloces como el metro en hora punta, estalló en murmullos. Mi teléfono vibró sin parar, periodistas, ex amigos, hasta mi jefe pidiendo explicaciones. Me refugié en un hostal cutre de Usera, un barrio de inmigrantes y kebabs, donde nadie me reconocería. Allí, entre sábanas ásperas y el olor a fritanga, el H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN me devoró. No por ellos, no del todo, sino por mí. Había planeado una venganza quirúrgica, pero se había convertido en un incendio forestal, quemando todo a su paso. Mi carrera, suspendida indefinidamente por conflicto de intereses. Mi vida social, evaporada. Y el vacío en el pecho, ese hueco donde antes latía esperanza, ahora solo eco de silencio. Elena me encontró 2 días después. Golpeó la puerta del hostal a medianoche, empapada por la lluvia, sin maquillaje, su belleza natural hecha a jirones. Déjame entrar, Lu. Por Dios. La dejé pasar, más por curiosidad que por piedad. Se derrumbó en la cama chirriante, sollozando. Todo se acabó. La agencia me despidió. Javier se fue con mi dinero, el poco que quedaba. Mamá tuvo un ataque al corazón anoche. Está en el Gregorio Marañón. El mundo se inclinó. ¿Qué? Corrí al hospital. El taxi zigzagueando por avenidas mojadas. Mi madre yacía en una cama blanca, tubos en la nariz. Mi padre a su lado como un espectro. Lucía, murmuró él, voz quebrada. Vete. Esto es tu culpa. No lo negué. Besé la frente fría de mi madre y salí. Las piernas de plomo. De vuelta en el hostal. Elena seguía allí, hecha un ovillo. No quería que sufriera así. El secreto del accidente. Papá me obligó a callar. Me dio dinero para mi silencio, pero yo lo usé mal. Las deudas de Pablo me ahogaban. Por primera vez, la vi como humana, no la diosa inalcanzable, sino una mujer atrapada en sus propios errores. Javier. Él solo era un escape. Tú eras la estable, la que él amaba de verdad. Pero yo lo seduje por venganza. Por envidia. Tú siempre fuiste la favorita en secreto, la que papá admiraba. ¿Favorita? La palabra me golpeó como un latigazo. Mientes. Ella negó con la cabeza, lágrimas cayendo. Pregúntale a mamá. Cuando nací, papá quería un hijo varón. Me rechazó al principio.
Tú llegaste y lo cambiaste todo. Por eso me mimó después, culpa. El twist me mareó. Toda mi vida. Había creído ser la segunda. La invisible. Pero era al revés. La venganza que planeé por ser la olvidada era, en realidad, por un favoritismo que nunca vi. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web SE transformó en confusión. En un nudo de emociones que no podía desatar. ¿Por qué no me lo dijiste? Elena se encogió de hombros. Miedo. Si lo sabías. Perdí mi escudo. Hablamos hasta el alba, desentrañando años de resentimientos. Ella admitió las cartas, el robo del collar, la fiesta falsa. Quería herirte como me hería a mí misma. Y yo confesé mi plan, la demanda. El jeque. El periodista. Pensé que eras el demonio. Pero somos iguales. Rotas. Decidimos alienarnos. Un pacto frágil como cristal soplado. Retiraría la demanda si ella confesaba todo, el fraude. El secreto del accidente. Mi padre iría a juicio, pero con atenuantes de ebriedad involuntaria. Arrepentimiento. Elena devolvería el dinero. Entraría en Riget por sus adicciones al juego. Por mamá, dijimos al unísono. Pero el destino, ese cabrón caprichoso, tenía otros planes. Javier reapareció, no como arrepentido, sino como rata acorralada. Me llamó desde un número desconocido. Lucía, sé todo. Elena me contó. Si no pares esto, publico las fotos tuyas, esas que tomé en la Costa Brava, desnuda, borracha. Serás la puta de la prensa. Chantaje. El hombre que amé reducido a eso. La furia renació, pero ahora calculada. Grabé la llamada. La envié a Ramón. Encuéntralo. 2 horas después. Supimos, Javier estaba en un motel de Vallecas, planeando huir a Portugal con el dinero de Elena. Fuimos allí, Elena y yo, un dúo improbable bajo la lluvia. Él abrió la puerta, sorprendido. Vosotras. No terminó. Elena lo empujó adentro. Yo saqué el teléfono. Confiesa. O la policía llega en 5 minutos. Gritó. Maldijo. Pero cedió. Admitió el affair. El robo de ideas fotográficas para venderlas. Incluso que había animado a Elena a desviar fondos. Era fácil. Vuestra familia es un chiste. Elena lloró. Yo lo grabé todo. Vete. Y no vuelvas. Él huyó esa noche, pero las pruebas lo hundirían después. De vuelta en el hospital, mi madre despertó. Nos miró, a Elena y a mí, cogidas de la mano. Mis niñas. Mi padre entró. Esposado, la policía lo había arrestado por el fraude. Perdónenme, susurró. El clímax no fue un estallido, fue un susurro colectivo de verdades. Pero las consecuencias fueron reales. La empresa quebró, vendida por centavos. Mi padre cumplió 2 años por malversación y conducción temeraria. Elena entró en prisión por fraude, pero salió rehabilitada, empezando una vida modesta como terapeuta de irónico, dada su propia terapia pendiente. Mi madre y yo nos mudamos a un piso pequeño en Lavapiés, reconstruyendo con trabajos precarios. Yo volví al bufete, pero cambiada. La venganza me había dado justicia, pero a costa de todo. La tu H símbolo 1 EADN se disipó, dejando H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN. Extrañamente, libertad. Los meses siguientes fueron un purgatorio lento, como caminar descalza por las losas frías de la Almudena en invierno. Madrid se recuperaba de su propio escándalo, la prensa pronto encontró otro drama en políticos corruptos. Pero para nosotros, la herida sangraba fresca. Mi madre y yo en nuestro piso de Lavapiés, 2 habitaciones con goteras, vistas a un patio de luces colgadas donde vecinos argelinos asaban cordero los viernes. Ella cocinaba potajes de lentejas.
su forma de aferrarse a la normalidad. Pero sus manos temblaban al remover el puchero. Lucía, ¿crees que Elena estará bien? Siempre Elena. Pero ahora, con ternura, no con favoritismo. Yo trabajaba turnos dobles, mañanas en el bufete como paralegal. Don Alberto me readmitió por lástima. Tardes dando clases de derecho en un centro cívico para inmigrantes. El dinero escaseaba, pero el orgullo crecía. Por primera vez, no cargaba culpas ajenas, las mías eran suficientes. Soñaba con Javier a veces, no con odio, sino con lástima. Ramón lo había localizado en Oporto, trabajando en un bar de turistas. Su talento fotográfico pudriéndose en selfies de borrachos. Elena salió en condicional después de 6 meses. La visité en prisión una vez, a través de un cristal mugriento. Voces distorsionadas por el interfono. Gracias por no abandonarme, dijo. Su voz un hilo. Usa esto, escribe tu historia. No para venganza, para sanar. Reí amargamente. ¿Sanar? Después de lo que hice. Ella asintió. Hicimos. Somos culpables las dos. Al colgar, vi en sus ojos un reflejo de mí, mujeres marcadas por secretos, pero vivas. Mi padre cumplía en Soto del Real, un penal gris en las afueras. Lo visité quincenalmente, llevando libros de historia a su pasión oculta. Hija, fui un cobarde, confesó una tarde, su uniforme a rayas haciendo eco de películas antiguas. El accidente. Bebí por una pelea con tu madre. Pablo murió por mi estupidez. Elena lo supo por un policía corrupto que soborné. El peso de sus palabras me aplastó. Papá, ¿por qué no me lo dijiste? Él miró al suelo. ¿Por qué eras la buena? No quería ensuciarte. La buena. Esa etiqueta que me había ahogado ahora se sentía como una medalla oxidada. Salí de allí con una carta para mi madre. La confesión completa. Firmada. Ella la leyó en silencio, lágrimas cayendo en el plato de cocido. Lo sabía, en parte. Pero el amor ciega. Hablamos hasta medianoche, deshilachando hilos de resentimiento. Por primera vez, me abrazó como igual, no como hija sacrificable. La sociedad, esa bestia insaciable, nos devoró y escupió. En las calles de Lavapiés, donde grafitis proclamaban no al olvido, encontré comunidad. Una vecina marroquí, Fátima, me enseñó a hornear semen. Un grupo de mujeres divorciadas formamos un círculo de lectura, devorando a Almudena Grandes y llorando por heroínas traicionadas. La familia es un mito, dijo una. La elegida es la que queda. Elegí quedarme. El twist final vino en primavera, cuando el sol bañaba los geranios de los balcones. Un sobre llegó al piso, acciones residuales de Importex, transferidas a mi nombre por mi padre desde la cárcel. Suficiente para un colchón, no para lujo. Dentro, una nota para la fuerte. Reconstruye. Elena, ya libre, se mudó cerca, trabajando en una ONG para adictos. Cenábamos juntas, paella casera y vinos baratos, riendo de tonterías. Javier escribió, confesó una noche. Y lo ignoré. Prefiero esto. La Toantín se convirtió en estrategia de supervivencia. Escribí el libro que Elena sugirió, Sombras de Sangre, un memoir crudo sobre traición familiar. Lo autopubliqué. Y sorprendió reseñas en El Cultural, charlas en librerías de Chueca. No era bestseller, pero sanaba. Lectores me escribían, me reconocí en tu rabia. Gracias por la verdad. Las emociones seguían rugiendo, pH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweber residual cuando veía familias perfectas en el Parque del Retiro. TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG en noches de insomnio. Pero también una calma nueva, como el Guadalquivir sereno en Sevilla.
Las H símbolo 1 EADUQ símbolo 1 EA3 consecuencias fueron irreversibles, no más cenas ostentosas. No más ilusiones de grandeza. Pero gané autenticidad. Una tarde, caminando por la Gran Vía, vi un póster de una campaña de moda. Elena, sonriente, pero con ojos honestos. Su comeback modesto. Sonreí. La venganza había sido un puente quemado, pero del otro lado, una vida real esperaba. Verano de 2026 trajo un calor sofocante a Madrid, el asfalto hirviendo como una sartén olvidada. Mi madre y yo habíamos transformado el piso en un hogar, cortinas de lino de segunda mano, libros apilados como fortalezas. Ella voluntariaba en un comedor social, encontrando propósito en platos de sopa para sin techos. Es mejor que fiestas falsas, decía. Su risa frágil pero genuina. Mi padre saldría en parálisis en septiembre. Planeábamos una cena simple, sin velas ni tartas. Elena y yo habíamos forjado una tregua sólida, tejida con hilos de terapia grupal, sesiones en un centro de la seguridad social, donde confesábamos demonios ante extraños. La envidia es un ladrón, dijo nuestra terapeuta, una sevillana de voz ronca. Elena asintió. Yo robé tu luz. Yo repliqué y yo la tuya, con mi silencio. Javier era un fantasma lejano, hoy que se había casado con una portuguesa. Fotos borrosas en Instagram de una vida mediocre. El clímax de mi redención llegó en una lectura de mi libro en la Feria del Libro del Retiro. El sol filtraba a través de las hojas de plataneros. El aire olía a helados y a tinta fresca. Me paré ante un micrófono improvisado. Voz temblorosa al principio. Esta es la historia de una traición que me rompió, pero también me rehizo. No busquen venganza, busquen verdad. La multitud de 20, quizás 30 almas, aplaudió. Entre ellos, mi familia, madre con lágrimas, Elena orgullosa, padre en permiso, su traje de preso cambiado por vaqueros. Después, firmas torpes en ejemplares. Una chica joven, ojos como los míos, susurró, me pasó lo mismo con mi hermano. Tu libro me dio fuerzas para hablar. Ese momento, el impacto en cadena de mi dolor convertido en bálsamo, borró las cicatrices. No del todo, las noches aún traían ecos de rabia, pero suficiente para respirar. Caminamos de vuelta por el parque, el atardecer tiñendo el estanque de oro. Feliz cumpleaños atrasado, dijo Elena, entregándome una caja pequeña. Dentro, el collar de mi abuela, limpio, con una nota, tuyo siempre. Mi madre abrazó a mi padre, un gesto público de perdón. Somos imperfectos, murmuró él. Pero juntos. La antrin del viaje había terminado, no en explosión, sino en susurro. La TUH símbolo 1 EADN se disolvió en aceptación, las Q y símbolo 1 EBFT de símbolo 1 ECBNH decisiones irreversibles forjaron un nuevo comienzo. Madrid, con su caos eterno, me acogió de nuevo, no como sombra, sino como luz propia. Y en mi 30 cumpleaños real, organizamos una barbacoa en el tejado del edificio, chorizos chisporroteando. Vino de cartón. Risas genuinas. No había tartas perfectas. Solo nosotros. Rotos pero enteros. Brindamos por las pérdidas. Por las lecciones. A la familia elegida. Propuse. Copas chocaron bajo las estrellas. Porque al final, la venganza no era el fin. Era el catalizador para renacer. Total aproximado, 6.000 palabras.